los grandes teólogos. ¿Cuáles fueron esos grandes teólogos? Siempre han habido teólogos. Había muchos doctores de las leyes. Algunos se inclinaban y se iban por camino incorrecto, como hoy en día. Porque hay de todos los niveles. Hay personas sin conocimiento teológico que están en doctrina errónea y enseñan cosas erróneas. Y hay personas con grande conocimiento que también enseñan, es decir, hay de todo. El problema no es la teología, el problema es la persona y su relación con Dios. Porque el conocimiento no es el problema, el conocimiento aporta, pero un conocimiento sin espíritu te va a hacer una persona vacía. Hay muchas personas que son grandes intelectuales y si no tienen a Dios, si no tienen una relación con Dios, es vacío. Pero un conocimiento teológico serio, teológico evangélico serio, profundo, bíblico, y una vida de relación espiritual, eso es lo que Dios quiere. Y eso es de Dios. Y Pablo mismo se lo dice a la iglesia. Los grandes teólogos de la iglesia. Vamos a ver algunos. Las disputas cuyo bosquejo hemos dado en la lección anterior pusieron de manifiesto los grandes dones que Dios fue levantando en medio de su pueblo a lo largo de los siglos. Estos hombres que Dios concedió a su iglesia no fueron infalibles. No fueron personas que no tuvieron errores, no fueron personas que eran lo que ellos dijeran estaba todo bien. No fueron infalibles. Ni hoy en día tampoco los grandes maestros y teólogos son infalibles. Ni nosotros somos infalibles, que todo lo que digamos es la verdad absoluta. Pero sí hicieron valiosas aportaciones a la comprensión del mensaje infalible revelado en las Escrituras, que eso es lo que hace un teólogo. En el primer período en Oriente tenemos a Orígenes, el primer teólogo sistemático. De Principis, en el año 218, excesivamente condicionado por la cultura secular de su tiempo. Porque esa es otra cosa también, eso influye mucho. El entorno influye también con algunos conocimientos. Por eso lo mejor para acercarse más a la verdad de la palabra de Dios es tratar de hacer un análisis de los temas bíblicos sin prejuicios, sin querer forzar a la Biblia a decir algo. Es lo mejor. También está Atanasio, el gran defensor de la plena divinidad de Jesucristo. Ese era un defensor de que Jesucristo, de la divinidad, de que Jesucristo es Dios. Y ese defendió esa doctrina, Atanasio. Juan Damasceno escribió la primera obra de teología sistemática en el año 700 al 760. Estuvo Juan Damasceno. La primera obra de teología sistemática la escribió él. Gran teólogo. En Occidente tenemos a Agustín, uno de los teólogos más inquietos, que versó sobre la doctrina de Dios. Algo también fundamental. Ese libro que yo le digo, eso es un buen libro acerca de la Trinidad. Da un conocimiento y unos análisis bien profundos de la Trinidad. Y Agustín también se encargó de la doctrina de Dios, sobre la gracia y sobre la antropología bíblica, en oposición a otro teólogo que se llamaba Pelagio. En la Edad Media, ya en el año 1100 al 1300, época del
los escolásticos, la teología quedó cada vez más condicionada a los gustos filosóficos. Ahí fue que entró entonces ya la época de la filosofía, de la época y a la autoridad de la jerarquía romana. Hubo, no obstante, grandes aportaciones teológicas, aunque Roma tenía cautivo todo. Estuvo Anselmo, un gran teólogo, sobre la doctrina de la expiación, se fundamentó en esto, y por eso le estamos animando que ustedes se centren en un tema. Es bueno conocer todo, pero se centren en un tema para su tesis. Como estos grandes teólogos se centraron en algún tema principal, aunque algunos ya hicieron una obra teológica sistemática ya más amplia, con más temas, pero ya para el tema de teología, que ustedes vayan pensando y vayan anotando, que algo le vaya impactando, y así entonces sale una buena tesis, para que no vayan a escribir o a plagiar algo que ya alguien dijo, que sea en verdad un aporte. Pedro Lombardo escribió 4 libros de sentencias teológicas que llegaron a ser el libro de texto de la iglesia romana. En ese entonces estaba en auge mucho la iglesia romana y fueron grandes teólogos. Acuérdense que hay grandes sistemas de teología, y después que usted tenga una base bien bíblica y fundamental, el conocer estas cosas le sirve de conocimiento general. Tomás Aquino, el príncipe de la teología escolástica, Summa Theologica, cuyo pensamiento es todavía oficial en la iglesia romana. Juan Duns Scoto fue el oponente de Aquino en muchos aspectos. De ahí surgió la polémica entre tomistas y escotistas. El escolasticismo o escolaticismo tendía cada vez más a exaltar la razón y las responsabilidades de probar verdades divinas por métodos simplemente racionales. La Reforma en el siglo XVI fue la época de los credos y confesiones de fe, en los que la Iglesia de Roma expusieron sus doctrinas en contraposición a la enseñanza de Roma. Acuérdense que en esa época prevalecía la Iglesia de Roma. Y para sintetizarle un poco de la historia de la Iglesia, para que no nos perdamos en esto, la Iglesia fundada por Jesucristo, muere Jesucristo, queda la iglesia, quedan los apóstoles, mueren los apóstoles, sigue la iglesia. Acuérdense que la iglesia fue una iglesia perseguida, pero esa persecución terminó cuando llegó Constantino al imperio. Al llegar Constantino, que creía en el cristianismo, se llamaba así cristiano, paró la persecución cristiana y se alió a los cristianos. Pero una vez los cristianos estaban en el Estado, se corrompió. Y al corromperse comenzaron a introducir muchas cosas. Entonces, como era la iglesia del Estado, todo el mundo quería pertenecer a esa iglesia. Y ahí entró todo el mundo. Y al entrar todo el mundo, muchos fueron en verdad por servir a Dios, que eran cristianos, y otro era por servirse a ellos y por estar en confabulación con el Estado. Y ahí entonces comenzaron ya toda esa práctica que se conoce como hoy en día la vemos, la Iglesia Católica. Y de esa Iglesia Católica, entonces, un grupo se quedó ahí, pero otro grupo se fue a las cuevas antes que estar corrompida con ese grupo que estaba en el imperio. Aunque se destaca más la iglesia del imperio que la iglesia que se fue para no ser perseguida y volvió a las cuevas, y ahí estaban
pero la que tenía más supremacía fue la Iglesia del Estado, porque el Estado tenía más poder. Pero no quiere decir que todo se corrompió como hoy en día. Hoy en día un grupo se ha corrompido, que inclusive están con el Estado y le sirven al Estado, le dan el púlpito a los políticos, y aún no siendo cristiano, pero a un hermano, antes de darle el púlpito, tiene que hacer tantas cosas antes de darle una oportunidad aquí adelante. Pero viene un político grande, una gente con dinero, y le dan el púlpito, no solamente el antipúlpito. Lutero, ahí entra Lutero, expulsado por la Iglesia romana, por predicar la superioridad de la Biblia sobre la Iglesia y por enseñar la salvación por la sola fe, no con la obra. Muy bien. Melanchthon escribió un manual de dogmática para exponer la fe de la Reforma en sus primeros años. Ahí tenemos también a Calvino, Zwinglio, pero quiero detenerme en Calvino. Calvino es de los que creen salvo, siempre salvo. ¿Ustedes han oído esa doctrina? Salvo, siempre salvo. Está Calvino. Algunos son calvinistas y creen que desde que si tú aceptaste a Cristo, ya tú eres salvo. Periodo moderno, hay algunos ya del siglo XVIII hasta hoy, y está ahí algunos ya teólogos modernos como Jonathan Edwards y otros teólogos que vemos en este material. En Alemania también surge otros teólogos, y aquí también en Estados Unidos la aportación de algunos teólogos, o la llamada, también hubo una escuela que se llamaba Princeton, es sobresaliente por el número de eruditos bíblicos que da a la iglesia. Esta fue una escuela de teología que aportó varios teólogos. Fue el hogar de teólogos de la talla de Charles Hodge y de otros grandes teólogos. Y dentro de esos prominentes teólogos estaba también Strong. Ustedes han escuchado de la Biblia de Strong. En Holanda también habían otros teólogos, y así vemos. También entonces queremos que dentro de varios años ustedes sean nombrados dentro de los teólogos también, que hagan aporte a la teología. ¿Qué creen?